discusión que la voy a hacer de todos modos desde el concepto mismo de lo caribe, tratando de buscar cuáles son los elementos arquetípicos que conforman esta noción, que tiene más de 500 años. Pero dada y hay que confesar que hay todo un proceso arqueológico desde donde se trabaja lo caribe. Yo hice mi tesis de pregrado en CIMITI, en donde excavamos al lado de una ciénaga, encontramos una serie de evidencias que se relacionaban en términos de estilo y en términos de cronología con otras cosas que habían sido excavadas a lo largo del río Magdalena, notablemente por dos autores que son como claves en la construcción tipológica de la arqueología de lo caribe, que se llaman Carlos Castaño. Ellos pues desarrollan una caracterización de la cerámica caribe con base en una serie de estudios que se habían hecho, notablemente los de Raíz Dolmatov, a lo largo del río Magdalena, y anterior a Raíz Dolmatov, el texto de Paul Rivet. De paso, se ha dicho de paso, es el primer texto que se escribe con el carácter de antropología, es el número 1 de la revista, del Instituto Etnológico Nacional, se titula Los Caribes. Algunos señalan la filiación caribe de lo Quimbaya, desde allí podríamos señalar lo Calima, sin duda. Existe pues el texto de Hermann Trimbo de Señorío y Barbarie en el río Cauca, el valle del río Cauca. Un texto en donde muestra cómo el río Cauca está lleno de poblaciones de tipo caribe. Y por otra parte, otra migración, la migración era evidente que en Venezuela existía un discurso de lo caribe muy estructurado, pero lo caribe en Venezuela no era lo mismo que en Colombia le llamábamos los arqueólogos caribes, era otra cosa. Y en Guyana, mucho menos. Había un universo caribe, a veces retomado por algunos autores y despreciado por otros. Otros ya habían dicho, ya habían señalado, esto de lo caribe es demasiado confuso, no es pertinente utilizar ese tipo de categoría en la arqueología. Ya algunos lo habían desechado. Entonces, dijésemos, mi hipótesis inicial se derrumbó. No hay manera de sustentar esto. Digamos que arqueológicamente lo que apareció no fue una sustentación de mi hipótesis, sino en cambio pues una negación absoluta de el primer sujeto que la escribe. Y digamos que hablar de Cristóbal Colón nos saca entonces de este universo un poco material de la arqueología ya, y nos pone en esta lógica discursiva de la cual todos hacemos parte, porque Cristóbal Colón, al contrario, no sé, de Paul Rivet, o al contrario de Van der Hamen, o al contrario de otros muy específicos, Cristóbal Colón es un sujeto que nos pertenece a todos dentro de un imaginario particular. Nos posicionamos además, algunos nos genera amores, a otros nos generan odios, ¿cierto? Algunas cosas. No es un sujeto independiente, pero además no solamente como sujeto, no sabemos necesariamente muchas cosas de Cristóbal Colón. Yo, por supuesto, no sé si por supuesto, pero yo tenía pues una idea de Cristóbal Colón un poco repulsiva, ¿cierto? Dentro de un imaginario colombiano. Y a la medida, como pasa siempre que uno trabaja un autor, ustedes bien lo saben, comienza uno a entender al sujeto que está detrás pues, de la historia, entonces comienza uno finalmente a crear algún tipo de simpatías.